corresponde tratar de encontrar respuestas a la pregunta ¿cómo debe prepararse el Estado para enfrentar las nuevas dinámicas de la guerra? Y es que efectivamente Colombia atraviesa por una transformación acelerada de su conflicto armado. Las estructuras que conocíamos han dado paso a un ecosistema criminal en el que aparecen fragmentados las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, las autodefensas de la Sierra, todas haciendo presencia y expandiendo su control en diferentes territorios del país, en el Pacífico, en la frontera con Venezuela, en el Catatumbo, en el suroccidente del país. Y también las vemos con unos tentáculos en todo lo que tiene que ver con los ataques en las grandes ciudades. Están en Cali, en Arauca, en Tunja, pero además todo atravesado por las economías ilícitas y el narcotráfico. Y un nuevo actor, Estados Unidos con su presidente Trump en las aguas del Caribe. Voy a empezar por preguntarles a cada uno de los panelistas que tengo la suerte hoy de moderar, por entender cómo han mutado estas dinámicas del conflicto armado en Colombia y qué desafío nos plantea este nuevo ecosistema criminal, esta comprensión de cómo está funcionando la guerra, pero sobre todo en términos de las capacidades del Estado, esas capacidades militares, institucionales, judiciales, humanitarias, que se ven rezagadas hoy frente a la nueva realidad. Elizabeth. Pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por este escenario, un saludo especial a los demás invitados también. Pues mira, para mí el reto más importante para el 2026 es simple, pero a la vez es muy difícil alcanzar, que es retomar control. Retomar control del territorio, y no lo digo en términos de fuerza pública únicamente, sino en términos económicos, políticos y judiciales, para que el Estado sea donde llegan los campesinos cuando tienen un problema y no llegan al grupo armado para lidiar el problema que tiene con el vecino, para que el Estado vuelva a tener control en todos sus territorios. ¿Eso por qué? Porque yo creo que hay varios cambios estratégicos en el conflicto que realmente nos está afectando bastante. Y lo primero es la renuncia por parte de las diferentes organizaciones armadas y criminales a la toma de poder en Bogotá. Pero ojo, porque todos se han dado cuenta de que su permanencia en terreno depende de tener poder al nivel local, penetración del Estado, de fiscales, de policías, de alcaldías. Y eso en el ejercicio de su acceso a las economías ilegales. Ellos buscan gobernar no porque les interesa gobernar por razones ideológicas necesariamente, sino en una lógica empresarial les sirve tener este acceso, por ejemplo, a las alcaldías. Las alcaldías que facilitan acceso, por ejemplo, a contratos públicos, facilitan que la policía mira al otro lado mientras que un cargamento pasa por la carretera. Gobernar al nivel local con una lógica que sirve a sus negocios. Y hay otro elemento fundamental que es un gran reto, sobre todo para la fuerza pública, y lo hemos visto en las sazonadas de los últimos meses, es que este control territorial que mantienen los grupos criminales no es únicamente por parte de las autoridades locales y por control armada, sino por control de la población. Porque han aprendido que controlar la población es la forma más eficaz y bajo costo de mantener su permanencia en terreno. No es incomún, por ejemplo, en las veredas de Bajo Cauca donde uno anda, de que no hay gente armada patrullando, por ejemplo, en zonas controladas 100% por Clan de Golfo, los EGC, sino que hay un punto, un civil que todo el mundo reconoce como el puente entre el grupo armado y la comunidad, que mantiene control por su propia presencia sin tener armas. Este control por medio de la población es muy difícil de enfrentar porque no hay solución militar, y en eso termino de que yo creo que se requiere una solución, una estrategia más holística que incluya no solo la fuerza pública sino también las demás instituciones del Estado. Es lo que se llama la gobernanza criminal. Eduardo Pizarro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera poner en mi exposición muy breve el tema de las fuerzas militares. Porque creo que una de las características
hoy del conflicto es el debilitamiento dramático de las fuerzas militares desde distintos planos. En primer término, un debilitamiento de la capacidad aérea. Más o menos el 40% de la capacidad aérea del país hoy está en tierra, tanto helicópteros como los aviones Cafir, y esto evidentemente le está dando una superioridad estratégica a los grupos armados ilegales. En segundo término, hay una crítica obsolescencia de los equipos de comunicación e inteligencia, debido a las tensiones diplomáticas con Israel, con los Estados Unidos, y las fuerzas militares en el terreno tienen enormes dificultades de comunicación y enormes dificultades para llevar a cabo operaciones militares sin que sean detectadas por los grupos armados ilegales. Es muy impactante lo que me han contado algunos miembros de las fuerzas militares, que se tienen que comunicar muchas veces por WhatsApp, que fácilmente puede ser interceptado por los grupos armados ilegales porque los equipos de origen de Israel o de los Estados Unidos están sin repuestos y otro tipo. Por otra parte, en tercer término, ha habido una caída muy fuerte del pie de fuerza. Las fuerzas militares hoy en día han perdido alrededor de 45.000 hombres, el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval, y esto evidentemente tiene un impacto en un país que, como ustedes saben, es de acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, con el Banco Mundial, el tercer país más complejo geográficamente del mundo, después de Afganistán y la República Democrática del Congo, y que requiere unas fuerzas militares de mayor tamaño para poder controlar un territorio tan complejo. En cuarto término, hoy en día los gastos de funcionamiento de las fuerzas militares están yendo en detrimento de los gastos operacionales y de los gastos en inversión en equipos. El 79% del gasto del Ministerio de Defensa son gastos de funcionamiento y solamente queda el 21% para la compra de equipos o para planes operativos. En quinto término, un inadecuado modelo de despliegue territorial, porque el ejército, la fuerza aérea, la marina están fundamentalmente ubicados en las fronteras más vulnerables del país, la policía en la protección de los centros urbanos, pero en las fronteras más vulnerables del país se están generando estas gobernanzas criminales debido a que no hay un mecanismo de presencia y control territorial adecuado. El sexto aspecto es la ausencia de coordinación interinstitucional. Primero, porque la Dirección Nacional de Inteligencia, que se creó después de la disolución del DAS en el año 2012, se ha convertido en una suerte de policía política que ha abandonado completamente la función de la inteligencia estratégica, de ubicar las amenazas contra la defensa nacional o la seguridad interna, y se ha convertido en un instrumento fundamentalmente de policía política, muy parecida a la de Venezuela. El Servicio de Inteligencia venezolano, el SERVIN, y esto igualmente ha afectado la capacidad de inteligencia del país. Y en sexto término, la ausencia de coordinación interinstitucional. Es muy impactante que hoy en día los ceses al fuego bilaterales que se han pactado con una multiplicidad de grupos, tanto de origen político como de origen criminal, no haya una coordinación entre las fuerzas militares y la Oficina de Paz. Y esto, insisto, le ofrece a los grupos armados una ventaja estratégica para el control del territorio, para el control de rentas ilegales y para el fortalecimiento de gobernanzas criminales en las zonas más vulnerables del país, que son las fronteras marítimas y terrestres del Pacífico, de la frontera con Ecuador, de la frontera con Venezuela. Entonces, yo creo que uno de los temas más delicados para el próximo gobierno es cómo recuperar la capacidad de las fuerzas militares, que hoy en día están viviendo un momento enormemente difícil en su capacidad estratégica, en su capacidad de control del territorio,
y en su capacidad de despliegue en las fronteras del país. Gracias, Eduardo. Leonardo. Muchas gracias, Diana, y muy buenos días a todos y todas. Yo creo que la fotografía que teníamos en el 2016 con la firma del Acuerdo de Paz es una fotografía que ha cambiado drásticamente, especialmente por la multiplicidad de grupos armados. O sea, tenemos en estos momentos aproximadamente post-FARC, está el Estado Mayor Central, está la disidencia del Estado Mayor Central Frente 57, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Segunda Marquetalia como otro de post-FARC, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, el ELN, el Comando, los Comuneros del Sur, el Ejército Gaitanista, el grupo más grande, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y múltiples organizaciones criminales locales como los Chotas, los Espartanos, los de Tuluá, diferentes grupos, los Flacos, la Inmaculada, es decir, la fragmentación de la criminalidad en diferentes zonas del país. La última alerta temprana electoral, hablando de del anterior panel, especialmente habla de 224 municipios en acción inmediata y acción urgente, es decir, una acción inmediata que tenemos que realizar ya en 62 municipios, una acción urgente en 162. Entonces hay una situación en estos momentos grave de crisis donde se presentan diferentes focos de conflictividad, no hablar de conflicto armado, sino de focos de conflictividad en diferentes zonas. No es un conflicto armado generalizado, sino un foco de conflictividad, por ejemplo, Caribe, un foco de conflictividad en la Sierra Nevada de Santa Marta, un foco de conflictividad en Catatumbo, focos de conflictividad entre diversos grupos armados. Lo vimos en Catatumbo este año con el ELN y el Frente 33, un foco de conflictividad en el Chocó entre el ejército gaitanista, o mejor, Clan del Golfo, para respetar la memoria de Gaitán, entre otras cosas, y respetar la familia Gaitán. Y el ELN, el foco en el departamento del Cauca, que son dos focos, norte del Cauca, sur del Cauca. Es decir, hay diferentes focos de conflictividades, todas estas con un repertorio de violencias que tienen un fin, que hablaba ahora Elizabeth con el control social, y Diana lo hablaba con la gobernanza armada ilegal o gobernanza criminal. Esta es la finalidad hoy de los grupos armados, y han encontrado en este repertorio de violencias tener ese control sobre la sociedad, control en lo económico. Hoy están controlando qué se vende, qué no se vende, quién entra, quién no entra en cada uno de los municipios donde ellos ejercen este control. Esto es lo que hemos perdido hoy. Ellos están en estos momentos controlando a la sociedad, prohíben los piercing, prohíben el pelo largo a los muchachos, les prohíben temas de LGBTI, hay unas acciones contra ellos. Gobernanza criminal, por eso es que ha subido el homicidio de líderes sociales. Tenemos en estos momentos ya 179 líderes asesinados con el de ayer, de 173 el año pasado comparándolo, entonces hemos subido en homicidios de líderes. Gobernanza criminal que se refleja en las masacres también. Entonces tenemos en estos momentos 75 al día de hoy masacres, 76 se cometieron el año pasado. Firmantes del Acuerdo de Paz, 37 asesinados en este año, 31 el año pasado. 97 hechos de acciones de desplazamiento forzado masivos. Es decir, en estos momentos tenemos un ejercicio de gobernanza criminal muy fuerte en diversos municipios donde están estos focos. Y a esto se le suma algo novedoso, que es, digamos, la particularidad que tenemos en estos momentos, y son las nuevas expresiones violentas, especialmente en temas de drones, por ejemplo. Entonces hemos visto cómo están utilizando los drones, y la fuerza pública en algunas zonas con inhibidores de drones que, digamos, que inhiben para que caigan en la fuerza pública o en la policía, pero caen en la casa del vecino. Entonces eso sucedió en Santander de Quilichao y en otras zonas. Entonces hay que mejorar la inteligencia en estos temas, en temas técnicos, las operaciones en ambientes digitales. El reclutamiento ya no se hace voz a voz, yendo al colegio. Ahora el reclutamiento es por medio de TikTok, el reclutamiento es por medio de Instagram. Le llegan al muchacho, ni siquiera le dicen únete al grupo, sino que saben cómo llegar porque saben cuál es el contenido que están utilizando los jóvenes, los niños y las niñas. Entonces, todos estos ambientes digitales nuevos, estamos muy rezagados, no solamente como Estado, estamos rezagados como sociedad, para poder enfrentar esta macrocriminalidad que
algunos le denominan conflicto híbrido, desde la teoría más de la guerra, conflicto híbrido, donde las teorías o la táctica convencional combina con métodos no convencionales. Nosotros lo hablamos de complejo macrocriminal, donde a veces desde la seguridad vemos y nos fijamos solamente en el grupo armado y no nos fijamos en las otras patas de la mesa, en la economía legal e ilegal, en la política, la participación en política de los grupos armados, en la sociedad, la música y demás, en la cultura. Entonces estamos todavía muy rezagados frente a este complejo macrocriminal que cada día está avanzando y pues que es una de las grandes amenazas. Frente a este diagnóstico que ha planteado cada uno, cada vez más preocupante, siempre hemos hablado de la necesidad de una política de seguridad real. Pero me pregunto si esa política de seguridad debe diseñarse con respuestas diferenciadoras para los diferentes territorios. Porque una es la realidad del Pacífico, lo hablaba Leonardo, los focos de la conflictividad, otra del Cauca, otra del Catatumbo. Se requieren esas respuestas diferenciadoras y cómo dar esas respuestas cuando hemos escuchado las cifras del debilitamiento dramático de las fuerzas militares. Eduardo. Bien, yo creo que necesariamente debe haber una política de carácter nacional combinada probablemente con dinámicas regionales. Obviamente el fraccionamiento dramático de los grupos armados en Colombia llevan a la idea de las paces territoriales, pero estas son absolutamente insuficientes y muchas veces son negativas. En el pasado tuvimos 4 procesos de paz con grupos regionales del Ejército de Liberación Nacional y el ELN interpretó estas paces territoriales como un intento de fracturar al ELN, como algo desleal que endureció al ELN y no fue eficaz. En estos momentos se está negociando con una disidencia del ELN, los comuneros del sur en Nariño, y la dirección del ELN lo ha interpretado como un intento de fractura interna. Yo recuerdo que al inicio de este gobierno se discutió si discutir con la cúpula del ELN o discutir con sus disidencias. Oti Patiño tomó la decisión de privilegiar la negociación con comuneros del sur y esto simplemente ha llevado a un nuevo fracaso de negociación con el ELN. No, yo creo, desde mi perspectiva personal, que debe haber estrategias de negociación con los grupos armados, pero que desgraciadamente cada vez es más difícil, porque ya como mencionaban mis colegas, el fraccionamiento actual de los grupos armados es muy impactante. Fíjense ustedes que al comenzar el gobierno de Gustavo Petro teníamos 3 grupos de origen político para negociar: el ELN, el Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia de las FARC. Y hoy tenemos el ELN, Comuneros del Sur, que viene del ELN, Autodefensas Unidas de Nariño, que viene del ELN, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Es decir, se ha ido fracturando y fracturando. ¿Cómo? Comandos de frontera. Comandos de las fronteras. Entonces, se ha ido fracturando de tal manera, desde mi percepción, cada vez el rostro político de estas organizaciones se ha ido diluyendo y lo que está surgiendo en Colombia son señores de la guerra, que es un concepto que surgió en África, donde muchos jefes de la descolonización, de la lucha de descolonización contra el colonialismo europeo, se quedaron controlando las minas de diamantes, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, y se convirtieron en señores de la guerra para acumular rentas ilegales. A mí me parece que buena parte o la inmensa mayoría de los dirigentes de todos estos grupos ya son señores de la guerra, ya son personas que están acumulando rentas ilegales, para lo cual buscan el control del territorio, y el discurso de carácter político se ha ido diluyendo y diluyendo dramáticamente. Y termino simplemente con el caso del ELN. El ELN en su 6º Congreso, en el mes de junio de 2024, ya planteó que no es una guerrilla con capacidad de acceder al poder por la vía de las armas, sino que es una guerrilla binacional en defensa de la revolución bolivariana y un componente del sur global
en la lucha contra el imperio. Es decir, el ELN ya se redefinió estratégicamente y hoy en día tiene otro tipo de miradas sobre su propia función, y por consiguiente para el ELN una negociación de paz no tiene hoy en día ningún sentido. El ELN desprecia absolutamente la posibilidad de llegar al Congreso. El ELN no se siente cómodo en la democracia liberal. El ELN ha utilizado desde 1991 todas las negociaciones con todos los gobiernos, las negociaciones de paz como un recurso para fortalecerse en la guerra, para neutralizar al Estado, para buscar ceses al fuego, para introducir nuevas armas, para reentrenar la tropa, para otro tipo de efectos. Y hoy en día el ELN está igual que desde 1991, utilizando los ceses al fuego bilaterales y las negociaciones de paz como un recurso para la guerra y no como un recurso para transitar de las armas a la política, porque desprecia la democracia liberal. Entonces yo estoy viendo que tenemos que repensar dramáticamente, con mucha seriedad, el tema de la seguridad y la paz en Colombia en este clima de fraccionamiento del sistema de los grupos armados ilegales, tanto de origen político como criminal, porque por el camino que vamos mal. Elizabeth, un poco en el mismo sentido, pero tratando de encontrar qué tipo de acciones habría que priorizar en este momento, sobre todo para atender esos 224 municipios que mencionaba Leonardo, que requieren de acciones inmediatas y urgentes. De acuerdo. Y solo para darle cuerpo un poco a lo que se mencionó sobre los hombres de guerra, hace poco yo estuve hablando con el comandante en el Cauca y me dijo que la edad promedio de los comandantes y mandos medios que capturan es menos de 26 años. Entonces estamos hablando realmente de jóvenes que no están formados, digamos, ideológicamente, sino que tienen su momento para ganar la plata y para controlar la sociedad. Pues mira, yo creo que al nivel nacional hay ciertas cosas que son tan importantes que deben estar prioridades en todas las regiones. Y también quiero destacar dos situaciones puntuales que yo creo que hay que prestar atención de inmediato. Al nivel nacional, primero, si estamos hablando de gobernanza criminal, una gobernanza que permea toda la vida cotidiana, los pescadores que tienen que pedir permiso para ir al río a pescar, la gente que tiene que pedir si yo puedo salir del pueblo a reabastecer mi tienda. ¿Cómo enfrentar a eso? Yo creo que es fundamental la construcción de confianza entre la fuerza pública y las comunidades. ¿Quién tiene que ser la cara del Estado en estos pueblos tan alejados de este país? El soldado. El soldado es quien pone la cara del Estado, y la construcción de confianza es fundamental para que las personas tienen otra opción, no depender en los grupos armados y criminales. Y eso hasta ahora ha sido tema de iniciativa personal, realmente, de ciertos mandos en ciertas regiones, y se han logrado muchas cosas, pero no está sistematizado de una forma que se requiere. Inteligencia y contrainteligencia. Y voy a enfocarme en lo segundo, contrainteligencia, porque la misma fuerza pública te dice, oye, tenemos mucho problema en armar operaciones en sur de Bolívar. ¿Sabes por qué? Porque todo filtra, todo filtra. Necesitamos una contrainteligencia para detectar quiénes dentro de la fuerza pública, por presión, por coerción, por no tener opción, sino salvar la vida, han recibido o están trabajando en conjunto con ciertas organizaciones. Y esta contrainteligencia hoy no existe. Y necesitamos tenerla para poder enfrentar esta permeación de las institucionalidades que puede socavar la misma democracia. Dos situaciones puntuales que yo creo que deberíamos prestar atención. Lo primero, aquí quiero hacer mi referencia a los comentarios del alcalde Galán. Dijo que cada vez más la criminalidad está permeando la ciudad. Tenemos una cercanía cada vez más del conflicto rural con el conflicto urbano. Porque el Clan de Golfo, por ejemplo, hoy no dice, pues, ¿para qué voy a entrar en Bogotá? Eso es mucho lío, me causa mucho problema, entonces yo voy a contratar a esta banda, prestarme servicios, a hacer llegar este cargamento por el autopista sur, y yo te pago ¿en qué? En drogas y armas. Las pequeñas bandas que están tercerizados por los grupos grandes, en muchos casos reciben sus pagos en drogas y armas. ¿Eso en qué se convierte? Pues obviamente en extorsión y en microtráfico, lo que está afectando las ciudades, y no deberíamos considerarla una amenaza separada del conflicto más allá
en lo rural, porque son los mismos grupos, la misma lógica empresarial que lo está liderando. Y la última situación que yo creo que es muy puntual es la frontera con Venezuela. Y tenemos que tener presente que cualquier cambio de gobierno en Venezuela, sea por lo bueno o por lo malo, va a afectar Colombia. Los escenarios de desestabilización pueden encadenar nuevas olas de migración, crisis humanitarias. En la frontera hay mucha comunidad indígena, por ejemplo, que pueden terminar desplazados en Colombia, en zonas donde casi no hay acceso. Yo estuve en Vaupés la semana pasada, una zona donde no hay carretera, hay que llegar con soporte aéreo. Cualquier crisis humanitaria afecta a Colombia y puede tener un impacto muy fuerte en las elecciones por este ambiente geopolítico que es bastante hostil. Leonardo, ¿qué horizonte estratégico debería entonces adoptar Colombia para una política de seguridad? Esta semana leía en El País, en su edición América, el general Naranjo decía que mientras todas estas organizaciones criminales se integran, nosotros atomizamos y seguimos navegando o discutiendo sobre 3 ideas básicas: los que piden mano dura, los que se enfocan en el combate a pobreza y desigualdad y los que proponen políticas públicas basadas en evidencia. ¿Usted con cuál se queda o tiene una cuarta? Yo creo que tengo una cuarta, y es: en todas estas debemos tener un eje fundamental, que es la protección y la prevención de los derechos humanos. Es decir, una política de seguridad, cualquiera que sea, tiene que basarse en la protección de los derechos humanos como eje fundamental de política, y hacia allá es hacia donde se debe continuar. El gobierno Petro creo que inició con una política de paz, con una buena intención de, digamos, ampliar lo que se había hecho en La Habana en el 2016, teniendo en cuenta que se dejaron de lado varios grupos armados. Es decir, no se negoció con los gaitanistas, no se negoció con el ELN. Entonces dijo: ¿quiénes quieren negociar? Todos alzaron la mano, listo. El problema es la falta de voluntad política del grupo armado para negociar. Entonces hoy estamos, y se echó, digamos, un paso atrás en la generación de confianza. ¿Qué es la generación de confianza? La generación de confianza es que realmente estoy sentado en una mesa con un grupo armado que realmente quiere hacerlo. Y para eso, entonces primero, la generación de confianza se gana por medios humanitarios. Lo vimos hace 10 días, uno de los acuerdos de paz importantes, y creo que son importantes, hay que rescatar, entre el Estado Mayor de Bloques y Frente y el Gobierno Nacional, sobre tema, por ejemplo, 5 temas. 1, el tema de reclutamiento forzado. Hablaron ya de 18 años. Eso es una ganancia, solamente eso. El ELN habla de 15 años y sigue con el tema de 15 años. Aquí ya se habló de 18. Bueno, es decir, empezar a generar confianza. Dijeron: van a respetar las elecciones. Eso es otro punto importante. Frente al discurso de Mordisco, que dice que va a atacar las elecciones por el bombardeo. Entonces yo creo que empezar con el paso atrás de generar confianzas, pero nunca, y desde Indepaz por supuesto, nunca vamos a descartar una vía negociada, una vía de paz, una vía negociada del conflicto armado. Las vías de guerra, sabemos y las hemos conocido, son cada vez peores. Y por supuesto analizar el contexto de cada uno de los territorios. Es decir, ahora que hablábamos de Catatumbo, del sur, no todos los contextos son iguales. Deben existir políticas públicas generales, como por ejemplo el tema de transformación del territorio, es importante, pero también unas políticas particulares dependiendo del contexto, y esto es dependiendo de las vulnerabilidades de cada territorio, pero también de las capacidades del Estado en cada territorio o de las capacidades de la sociedad civil. El departamento del Cauca tiene una capacidad importante de sociedad civil, por eso es atacado las comunidades indígenas. Y frente a esto, pues hay una amenaza que es clara todos los días. Me quedan pocos segundos, pero hay una pregunta fundamental aquí, Eduardo. ¿Podemos hacer todo esto sin cambiar el paradigma en la lucha contra las drogas? Hemos visto el fracaso histórico ya de todas las posibilidades que se han planteado. Es cierto que la economía ilegal hoy no es solamente cocaína, que tenemos minería ilegal, pero el narcotráfico atraviesa todo. ¿Ese paradigma debe ser cambiado o no? Es una pregunta muy difícil porque obviamente el tema de la cocaína a nivel internacional
es hoy imposible de legalizar, salvo que Colombia quiera convertirse en un país condenado por la comunidad internacional. Me decía un experto internacional que en Naciones Unidas no hay ningún ambiente para la legalización de la cocaína. Si mañana Colombia presentara una propuesta de legalización, tendría el voto probablemente de 10 países. Todos los estados africanos se niegan, todos los estados musulmanes, la mayoría de los países europeos. Es decir, no tendríamos ningún éxito. La legalización de la cocaína no es una opción. Y yo voy a plantear algo que probablemente va a producir reacción negativa, no sé, pero yo creo que la única que Colombia debe utilizar es el glifosato. Cuando se utilizó el glifosato, logramos disminuir las hectáreas de coca a 40.000 hectáreas, pero cuando se volvió a prohibir el glifosato pasamos a las cifras actuales de 260.000. Y aquí hay un tema que les quiero plantear. La Unión Europea acaba de aprobar el uso del glifosato por 10 años en todos los estados de la Unión Europea, con el argumento que tras largos estudios médicos concluyeron que el glifosato no es cancerígeno. Y yo los reto a que entren hoy a la página web de la Organización Mundial de la Salud. El glifosato aparece en el mismo nivel que las carnes rojas como potencialmente cancerígeno, pero en el listado de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato, después de enormes estudios, no aparece como cancerígeno. Y lo más interesante es esto, que de los 8 precursores químicos que se utilizan para el procesamiento de la hoja de coca, 5 de ellos aparecen altísimo en la lista de la Organización Mundial de la Salud como cancerígenos. Si una mujer llega a procesar la hoja de coca embarazada, su hijo puede nacer con deformaciones físicas muy graves, y es muy probable que los fenómenos de cáncer en las regiones productoras de hoja de coca no sea por el glifosato, sino por los precursores químicos que se están utilizando. Y a mí me sorprende que en Colombia no hayamos ahora abierto un debate, los ambientalistas, sobre los precursores químicos que están siendo vertidos a los ríos, a la tierra. Yo le pregunté a un ingeniero, a un empresario de la industria química, si él utilizaba estos productos, y me dijo, sí, yo los utilizo, pero los operadores, los trabajadores van con gafas, con máscaras, con guantes, con todo tipo de protección, porque estos precursores químicos son muy delicados. Y en los sitios donde procesa la hoja de coca, es a mano limpia, sin ninguna protección. Yo creo que tenemos que abrir un gran debate sobre este tema del glifosato y sin hipocresía mirar los estudios de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea, y yo creo que tenemos que enfrentarlo a través del uso de este producto. Y les insisto, Colombia no tiene hoy en día la posibilidad de legalizar la cocaína, no hay ambiente internacional. Y por otra parte, en los Estados Unidos en estos momentos está radicalizado. Hoy en día esa posibilidad está ausente, y tenemos que quitarle las rentas criminales a los grupos armados, y el principal de ellos es la cocaína. Este es un tema muy complejo. Gracias, Eduardo. Pues ahí está, el debate está servido.